El que por medio de la intimidación, presión, Bienvenido a la conferencia. Intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva. Bien. Ese que está acá ahora en pantalla, ahí, no se ve nada, usted no ve nada. Muy bien. Y siguiendo, es decir, esos son, digamos, los verbos, los medios, y después dice los verbos, ¿no? Es decir, ¿qué cosa con todo eso? Realice, es decir, después de todo esto, los medios, realice un acto de naturaleza sexual contra una persona, es decir, acto de naturaleza sexual es una expresión, no es muy técnica, digo, muy descriptiva, ¿verdad? Contra una persona del mismo o distinto sexo será castigado con pena de 8 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Misma pena cuando en iguales circunstancias se obliga a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual en contra de un tercero. La violencia se presume, y acá hay una novedad, porque si bien se presume cuando la persona se efectúe con una persona menor de 15 años, la presunción tiene una excepción cuando se trata de relaciones consensuadas entre personas mayores de 12, que eso no es novedad, pero dice, y no existe, agrega, entre ambos una diferencia mayor a 10 años. Mi padre tenía 11 años más que mi madre. Bueno, siempre me va a quedar eso como un tema a analizar, pero es algo nuevo, digo, que esto no estaba, ¿no? La diferencia se supone que fue todo consensuado. Está muerto, además, ya bien, ¿algún comentario que les merezca esto, lo de cualquiera de estas cosas? Cualquier otra circunstancia coercitiva. Acto sexual. No define mucho. Después, no sé si quieren algún comentario con después el agravado define un poco más. Pero como que parece una norma programática más que un delito. En el especialmente agravado, dice, se considerará abuso sexual especialmente agravado, y el no especialmente agravado no sabremos mucho cuándo será, pero bueno, cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor a través, y acá empezamos a tener problemas, ¿no?, de la víctima, a través de la penetración, pero pues, por insignificante que sea, pregunto, ¿esto a qué les hace acordar? ¿A qué delito les hace acordar? Penetración, violación. Por insignificante que sea, ¿en qué se está pensando? ¿Por qué pusieron eso? Es decir, ¿que hay algún problema con la penetración insignificante? ¿Cuándo una penetración es insignificante? Digo, no sé qué están pensando, pero yo le dije a Diego, hoy vamos a tener una clase media porno, pero bueno, como le gustaba a Bayardo, pero no hay más remedio, porque es así. Es que vamos a tener que hacer estas cosas, digo, y entrar en estos detalles es cabroso. Penetración por insignificante, que es un poco como para la moral del agresor, ¿no? Si le tipifican o dicen que que la penetración es insignificante. Bien, pero hablando en serio, ¿qué querrá decir esto? ¿Había discusión con relación a al tipo de penetración? Digo, a esto, digo, ¿había algo en doctrina? ¿Había algún problema con esto? ¿Qué estaría deslindando? ¿Está bien así? Por la diferencia con la violación es la conjunción carnal, bueno, capaz que
insignificante no llega a la conjunción carnal, pero sobre todo la diferencia... Pero penetración es penetración. El tema de la insignificancia, es decir, de cuánto penetró, digo, cambia el delito de violación, digo... No. Esto yo alguna vez lo vi alegado y lo fui a Vallardo y no estoy seguro, como que no había ninguna distinción, digo, como que era violación. No, lo que cambia respecto de la violación es que cuando dice por parte del cuerpo... No, después sí, después cuando cambiamos los lugares y todo eso, ahí sin duda, y metemos objetos, y metemos... No, está claro, pero digo, por insignificante que sea... sí, por la duda que se discutiera, pero digo, es lo que yo les pregunto. ¿Alguna vez tuvieron este problema planteado como una discusión? ¿Tabaré? No, recuerdo cuando Vallardo hablaba el contacto, la tesis aquella que aunque no hubiera principio de penetración, si hubiera un contacto se entendía, se discutió hace 40 años si era violación o no. ¿Hablaba de contacto o de penetración? No, sí. Penetración insignificante. No, eso es insignificante. Bien. Sí, por supuesto que recién empezamos, Diego, porque yo llegué tarde. Bueno, buenas noches. Las disculpas del caso, pero... Estamos con la penetración insignificante. Bien, muy bien. ¿Querés aportar algo? Es 2 segundos, me acomodo y veo si tengo algo que aportar. Bueno, mientras seguimos, si querés, con los otros elementos de duda. ¿Vía anal o vaginal? Vía vaginal, violación. Vía anal, violación. ¿Era violación? ¿Era? Y después, con un órgano sexual, no hay novedad. Otra parte del cuerpo. Ahí es nuevo. ¿Qué está pensando de elegir? Otra parte del cuerpo. Puede ser la oreja, ¿no? Cualquier cosa. O con un objeto. Yo qué sé, la oreja como sujeto paciente. No, la oreja está difícil. Entonces con la oreja difícil, salvo que tenga una oreja topollillo. Puede ser la nariz. No, pero hay que plantearse cosas así, porque como que al no querer dejar nada afuera, uno se obliga a plantear situaciones medias como fuera de la realidad. Sin duda. Pero podían haber... Bueno, no importa, no vamos a criticar. Se podía haber hablado de lo que pasa, no de las cosas que uno se puede imaginar, porque terminamos derrapando mal. Bueno, en el TER, el 272 TER. Sí. Bien. Sí, porque el otro no encontramos nada. Volvemos después. Ahora volvemos. No encontramos muy definida la conducta. La penetración de un vía oral. Bueno, ahora sí estamos hablando de algo que se discutía, pasaba, ¿no? Es decir, si era vía oral, no era violación, atentado violento al pudor. Con un órgano sexual castigándose una pena de 2 a 2 años de penitenciaria. Y acá nosotros en este comparativo... No, 2 a 12. Ahora, el inciso final está curioso, ¿no? Por lo menos yo lo veo curioso. Es como el que estaba antes para la rapiña, como el de la rapiña. Nunca. ¿Qué quiere decir esto? Claro. En ningún caso. Porque ya se sabe, si el mínimo es 2, ¿por qué ponen en ningún caso? No, pero el caso de la tentativa es lo que... la tentativa. Sí, este artículo... La tentativa. Que la redacción que tiene es muy mala. Hay otro que dice... Eso es como estaba antes la rapiña, que decía en una de las leyes de seguridad ciudadana, puede ser, creo. Y después se cambió de nuevo. Este artículo está muy mal redactado porque, en primer lugar, cambia como que la redacción clásica del Código Penal, el que, a lo que estamos acostumbrados. Y dice, se considerará, vaya a saber por quién, ¿no? Se supone que es... ¿no? Pero que viene de acá arriba, a ver si querés aportar algo. En el abuso sexual no agravado. Claro. ¿Cómo se configura? ¿Cuándo?
Porque Claro, pero por lo menos tiene una redacción un poco más clásica, porque tiene el sujeto, que es el sujeto simple, los medios típicos, que en este caso amplía en cuanto a los clásicos violencia o amenazas, de los delitos de violación. Pero ¿es un delito autónomo, te parece, ese el abuso sexual? Porque para que se configure... Lo que pasa es que plantea otra conducta. Del agravado. Sí, eso parecería... Sí, no sé si se está escuchando, pero Beatriz Larrié lo que dice es que se necesitan los medios. Sí, o sea, el tema es que ese tema de los medios... Se integraría una conducta... Tiene que estar en todos. Los dos. No, incluso el tercero que está en... Bueno, los tres. El sin contacto corporal también habría que presuponer los medios del 272 bis. Para mí, Exacto. el TER, o sea, porque también sería un acto de naturaleza sexual, pero cuando se dé a través de la invasión, o sea, cuando ese acto de naturaleza sexual se invada. Sí, la discusión... ¿Qué dice ahí? Hay varias discusiones. Una, la que dice Beatriz, en cuanto a son los mismos. En este caso parecería más que sí, literalmente, porque, bueno, está a continuación del 272 bis, tienen el mismo nombre, unos abuso sexual, otros abuso sexual especialmente agravado. Y bueno, parecería que con el 273 bis, que es el abuso sexual, sí, también habría que presuponer los medios típicos, sin perjuicio de que en el medio tenemos otro artículo que es el atentado violento al pudor, ¿no? O sea que nos discontinúa, vamos a decir, el razonamiento ese de que hay un artículo atrás del otro, pero básicamente parecería imposible no presuponer los medios en ninguno de estos. Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede tipificar el 272 bis? ¿Es posible un acto de naturaleza sexual, teniendo después la precisión del siguiente, del agravado, del atentado violento al pudor, demás? Es decir, un acto de naturaleza sexual que desplace las demás descripciones, parece que complicado. ¿Y estaría más cerca del atentado violento al pudor? Sí, pero el tema es, ¿el delito existe, es una entelequia o existe? ¿Alguna vez se puede imputar un delito de abuso sexual así como está? Acto de naturaleza sexual, desplazando el atentado violento al pudor, no aplicando la figura agravada, a eso me refiero. Pero digo, es una inquietud personal, capaz que sí. Sí, va a ser difícil. Lo que se plantea por la doctrina, lo que hay, que es más o menos la bibliografía que estábamos manejando, es que acto obsceno sería el género y acto sexual sería como una especie dentro de los actos obscenos. Entonces que el atentado violento al pudor agarraría más conductas que es el abuso sexual, y cuando se habla de acto de naturaleza sexual, lo que se dice es que tendría que involucrar los genitales, que es todo un tema a discutir, a ver si efectivamente un acto sexual tiene que tener en juego la genitalidad. Por ejemplo, a mí me parece muy discutible, muy discutible. Pero bueno, de todas formas, seguimos teniendo el atentado violento al pudor. Misma pena, con la misma pena. O sea que las figuras como que se empiezan a pisar unas con otras. Además, el 272 bis, como para entrar un poco más en él, vieron que medios típicos, o sea, hay unas cosas que son llamativas. Bueno, intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza... Básicamente es las violencias de amenazas típicas de siempre. Cuando dice cualquier otra circunstancia coercitiva, bien, suponemos que es lo mismo, porque tampoco es la analogía in malam parte acá, o sea, meter cualquier cosa. Tendría que tener la misma etiología, vamos a decir. El acto sexual, que bueno, que ahí está el tema de definirnos qué es un acto sexual. Seguro que cuando hay genitales... yo creo que hay otros actos sexuales también que no implican la genitalidad, pero bueno, está difícil de trabajar esto. Está mal, porque digo, es una definición muy vaga, ¿no? En principio, actos de naturaleza sexual, con otras descripciones muy concretas que me parece que hacen que en la práctica esta figura sea poco aplicable. Sí, es sola, ¿no? Es sola, es decir, complementada obviamente con el agravado, sí, todo, pero es como una especie
bitácora, ¿no? Es decir, ¿cuándo sería en realidad el abuso sexual agravado? Pero el abuso sexual por sí solo no lo veo como posible de tipificar autónomamente. En definitiva es como un delito residual, ¿no? O sea, todo lo que no vaya bueno, veremos si la violación sigue vigente o no, todo lo que no vaya por violación, por el especialmente agravado y por el abuso sexual sin contacto corporal y por el atentado violento al pudor. Bueno, pero la capacidad, o sea, ¿no? Siempre nos podemos asombrar por algo nuevo. De todas formas, bueno, no es, también mucho que ver va a tener lo que los jueces podamos decidir en cuanto a qué es acto de naturaleza sexual. Y la doctrina, lamentablemente, bueno, sabemos que hace poco tiempo que está la ley vigente, pero dicen, bueno, quedará a criterio del juez, pero ¿y qué es criterio del juez? O sea, porque si es a criterio de lo que cada uno piensa, me parece que es más que un sistema de derecho, es un sistema de decisionismo. Te miro medio fijo y ya, Es complicado. Bien, no aporta mucha claridad y deja librado al intérprete que la crítica de todos los delitos. Sí, en este como que, además en el 272 bis hay como dos delitos, ¿no? Porque después, otra modalidad, vamos a decir, cuando se obliga a una persona a realizar un acto sexual en contra de un tercero, en contra o a favor, no sé, porque ahí está como que en contra nomás, pero si fuera a favor, queda en el otro, no queda en este. Porque además el otro es un acto contra una persona y este es obligar a, o sea, es como el atentado cuando lo teníamos antes, o sea, que se lo seguimos teniendo. Sí, cada vez es más complicada la jugada entre los delitos. Si es un acto a favor, entonces que seguimos con atentado violento al pudor, porque parece que acá el tercero lo está sufriendo el acto, ¿no? El tercero aparte habla de invadir, ¿no? O sea que hay un autor mediato, habría tres en juego y Claro, ¿no? en el atentado era, o sea, el mismo agresor era el que hacía que le realizaran a sí mismo. Acá es un tercero. Sí. Sí, claro. Bueno, es bien complicado. Las presunciones de violencia, básicamente son las mismas, similares a las que teníamos, ¿no? Persona menor de 15 y las negaciones a la presunción cuando se trata de relaciones consensuadas entre personas mayores de 12 y no existe entre ambas una diferencia mayor a 10 años. Vieron que I parecería que se tienen que dar las dos condiciones, ¿no? O sea que sea mayor de 12 y que no tenga más de 10 años de diferencia. En el segundo, entonces, condescendiente o persona bajo su cuidado o autoridad, menor de 18 años de edad. En ese caso, persona bajo cuidado o autoridad también, el elenco puede ser muy amplio, maestros, cuidadores, personas a cargo, el que transporta a los niños en la camioneta escolar, no sé, por pensar lo más genérico. Después, persona que por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se haya privada de discernimiento o voluntad, básicamente la situación de incapacidad de determinarse libremente. Y después, bueno, que ya la conocíamos, persona arrestada o detenida, siempre que sea el encargado de su guardia custodia, básicamente porque no es un castigo de cualquier acto sexual contra una persona arrestada o detenida. Bien, y una cosa que tiene interesante es que las presunciones de violencia tienen una doble función en cuanto que también agravan la pena y elevan el mínimo a 2 años de penitenciaría, o sea que pasa de 2 años a 6 años de penitenciaría. Vieron que ahí en la PowerPoint está citado ahí lo que dice Montano, que debe involucrar los genitales de manera distinta a la conjunción carnal, sean estos del abusador o de la víctima. Eso en el 272 bis. Bien, y en cuanto a la tentativa de violación, que es la pregunta que está ahí, hay varias cosas para preguntarse. Primero, si estos delitos derogan la violación y dónde queda la tentativa de violación entre el 272 bis y el 272 ter. No sé qué les parece. Vieron que el 272 ter el verbo nuclear es invadir cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor, aunque esa modalidad es nuevo, a través de la penetración, por insignificante que fuera, vía anal, vaginal, con un órgano sexual, así como la penetración vía oral con un órgano sexual.
En este caso, entre estos dos delitos, no sé qué les parece, si se deroga la violación o no. Estamos con eso cuando llegaste. ¿La penetración insignificante no es violación? Bueno, hay que ver si es conjunción carnal o no. Yo me acuerdo, ¿Alguien lo discute eso? yo lo que pienso es el tema de los actos de puerta. ¿Se acuerdan aquello que decía Cairoli? Como que y el acto de puerta, que es... Si no caería en este y se iría obviamente que del atentado violento al pudor se va, pero... No sé, son preguntas, porque esto está todo para pensarlo. ¿Del acto de puerta? Sí, Hablan castellano. no, los famosos actos de puerta, como la cópula interfémora, aquello que hablaba Cairoli, de alguna manera como que un acercamiento de órganos sexuales sin penetración, por insignificante que fuera, es como que... Claro, no, pero en ese caso no había penetración, era insignificante, pero el tema también es qué tipo de penetración estamos reclamando. Está complicado. ¿Qué piensan sobre la derogación de la violación? Está dicho, hay gente que lo sostiene. ¿Cómo? ¿Tenés micrófono ahí, Beatriz? ¿No hay micrófono, no? Sí. ¿Que está incluido en cuál artículo? ¿En el 272 bis, TER? En el TER. En el TER. Ahí estaría la violación. El tema es que claro. Misma pena también. Yo creo que hay varios argumentos. ¿Alguien que tenga otra idea? Hay varios argumentos para decir que la violación se mantiene, más allá de la literalidad, pero que tienen que ver con el tratamiento legislativo. Que, ojo, que el legislador trate a la violación como vigente no quiere decir que esté vigente, porque los que interpretamos el ordenamiento jurídico se supone que en principio somos nosotros. Pero da la intención de que el legislador piensa que está vigente la violación. En efecto, en la propia ley de violencia de género habla del delito de violación en muchas oportunidades, refiriéndose específicamente al 272. Cuando agrava los delitos, por ejemplo, cuando habla de las penas accesorias, cuando habla de las consecuencias de la formalización de la investigación. También en la nueva ley modificativa del Código del Proceso Penal, también refiere al delito de violación como uno de aquellos respecto de los cuales se presumen los riesgos cautelares. O sea, todo el tiempo el legislador sigue refiriendo a la violación. Si queda alguna conducta en la violación, bueno, Montano dice que está derogado. Esbroca en las jornadas de CIEPUR dijo que no, pero con dudas. Las planteó y dijo que bueno, que en realidad parecería que los delitos madre, vamos a decir, los delitos base, aquellos respecto de los cuales hay un consenso en la comunidad de que son delitos, el homicidio, la violación, el hurto, etcétera, son delitos más difícil de creer que se derogaron por tácitamente, vamos a decir, sin intención expresa del legislador. Pregunto, ¿han tenido abreviados por este delito, por el abuso del 272 TER? ¿No? ¿Y por violación? ¿Abreviado por violación? ¿Por organización? Tampoco. Es raro. Nada más. Bien. Qué raro. ¿No los agarran entonces? No ha habido ninguna formalización. Bueno, no, porque es interesante cómo lo plantean los fiscales, ¿no? Porque alguno puede decir, pedir la formalización por el 272 TER, entendiendo que es, y ahí, ¿qué hacemos, no? Es decir, sí, también podemos pensar que el 272 TER amplía de alguna manera las conductas de la violación, o sea, como que tendríamos una violación que sí, que es la conjunción carnal, que es la penetración con todos sus elementos, vamos a decir, ¿no? Y que después, bueno, todo lo que esté en duda va al 272 TER. Bueno, pero también está...
como también hay algo como antes, ese por insignificante que fue. Juez, ¿qué cobrás, juez? Está protestando, ¿no? ¿Qué cobrás? Parece, porque en realidad, Sí, claro. sí. Ahora, yo por eso pregunto, voy a lo práctico, si el fiscal te plantea un pedido de formalización por el 272 ter, vos decís, no, esto es violación, o al revés, digo, no, es una cuestión que se va a plantear. Bueno, Pensé pero- que ya se había planteado, pero no se ha planteado aún. Sí, Capaz que si piden por eso no formalizar, formaliza. por eso, bueno, tienen un juicio para determinar si hay eso o hay otra cosa. O sea, en ese sentido no le veo. Pero me parece que antes, por ejemplo. Perdón, pero digo, si hay alguien que entiende que está derogado, suponete que un colega entiende que la violación está derogada por el 272, recalifica y dice, no, hacemos la formalización por el 272. Se puede plantear, a eso me refiero, que tengo que tener una... Eso es problema. Por lo menos una prevención de que esto se les puede plantear. Digo, capaz que el consenso general es, dejamos, como decís, que se discuta en todo caso en instancias posteriores, pero No, se yo puede plantear. si me plantean eso en audiencia, de no, mire, venimos a formalizar por violación y la defensa dice está derogado, yo diría, bueno, hay 2 bibliotecas hasta el momento, esto da para seguir y habilito. O sea, si me hacen un relato típico, ¿por qué? Porque me parece que como no hay manifiesta improponibilidad, sí por lo menos hay discusión jurídica sobre la aplicación del instituto. Pero una pregunta, ¿tú entendés que no está derogada la violación? ¿Y qué conducta? Quiero creer que no. ¿Cuál sería el hecho que entraría en violación, que sería una violación y no entraría en este artículo? Y bueno, yo creo que habría que dejar para la violación lo que siempre entendimos que era violación, Pero y básicamente. penetración. Y para lo que pasa es que nosotros siempre entendimos que no era violación penetrar con un objeto. Bueno, queda Pero acá. acá dice penetración con el órgano sexual. Pues sí. Si la penetración es con el viejo y digo, No, si nos ponemos muy exquisitos podemos decir. No, te pregunto. con el miembro más Pero- viril, sobre el órgano sexual femenino, con violencia menor, existen, podés elegir, es posible que se pueda elegir, según lo que me parezca, o lo que siempre se entendió que esto era violación, vamos a seguir con la violación. Digo, yo lo tengo como una duda, no es que tenga clara la Sí, a mí me parece que hay que ver un poco que el 272 ter lo que va es a invadir un cuerpo, es lo que dice. El verbo nuclear es invadir. Toma como un medio a través de la penetración. Me parece que hay que ver como que el dolo de la gente hacia dónde va. Si yo lo que quiero es vulnerar el cuerpo de otra persona, la integridad, vamos a decir, a través de la penetración, como dice acá, oral, las formas de penetración, me parece que es diferente a compeler la conjunción carnal. Incluso si nos ponemos abogado del diablo de lo que decíamos hoy cuando planteaba Beatriz, no, bueno, pero se presumen los medios del 272 bis. Bueno, del abogado del diablo te puede decir, no se presumen los medios. Y el único que tenés penetración con violencia es la violación. O sea, el único que te queda en el Código Penal. Yo creo que dar una sentencia de decir, bueno, la violación se fue del Código Penal, a mí me genera inseguridad. Y prefiero decir, bueno, no, lo estamos pensando, una cosa así. Porque además estas redacciones tan feas no nos dan seguridad de decir, no, se terminó y esto es divino y es la panacea. Cuando la conducta acá, el dolo, tendría que ser de invadir una parte del cuerpo, a través de penetrar y bueno... En esas formas de penetración. Amenazan a la víctima de que te quiere invadir, ¿no? Obviamente que el dolo no es invadir, digo, no, lo que quiere hacer el agente no es invadirla, ni cuando Bueno, el fiscal dice que la acusa por haber invadido. Lo que pasa es que la redacción está... No, yo hablando en serio, que me parece que no se animaron a sacar por alguna razón, tuvieron miedo, porque en definitiva había un discurso todo para toda la construcción del Código Penal de los delitos sexuales, todo. Entonces quedó una cosa así, donde nos dejaron esto, arréglense, como en definitiva, me parece que hay superposición de normas, claramente, y bueno, se verá. Creo, o sea, no sé, pero como que estos nuevos delitos vienen de todas las nuevas posiciones, de ampliar, porque claro, la violación quedaba muy limitada. Obvio.
Pero yo no sé si no quisieron derogar, vos decís por el nombre, violación, que no, pero para Sí, mí yo qué sé, estaría. por lo que significa la conciencia jurídica, vamos a Claro, decir. pero esto lo que amplía es la conducta. Lo o sea, atrapa, no es digo, solo- si no es que corra riesgo de que atrapa con otro. Si era con un objeto. No podía Y le ser pone además violación. la misma pena, que es una cosa que seguramente lo vieron. Por la duda vamos a poner la misma pena, Sí, exactamente la misma pena. Estuvieron bien en eso. A ver, Que no se animaron a derogarlo expresamente porque temieron que beneficiara a los que habían sido procesados por violación por el viejo sistema. También. es probable. Sí, Ya nos olvidamos de la violación para el futuro porque Igual, está- más está allá tapado. de lo que diga de los antecedentes legislativos, me parece que esto lo tenemos que trabajar nosotros. Pero es que forma parte, me parece, la ideología subyacente o no subyacente explícita de la ley, es que el abuso sexual se castigue con el nombre de abuso sexual, en diferentes modalidades, y dejar de lado términos como violación, atentado violento al pudor, que son absolutamente anacrónicos. Entonces me parece que la coherencia sería de aplicar las nuevas modalidades, y si estamos todos de acuerdo en que atrapan las viejas, ¿cuál es el problema? El único, digo, la etapa intermedia, cuando se procesa a uno, por violación, no condenarlo por abuso, es decir, por ese tipo de cosas, pero digo, para el futuro me da la impresión que no debería ser problema decir que esto ya, una cosa supera la otra, me parece a mí, pero... ¿Se escucha? Ahora, pero también está lo que decía Diego, leyes posteriores a esta se siguen remitiendo al 272, que leyes posteriores a esta también se siguen remitiendo al 272. Yo sé que lo que el legislador diga, como decías tú, no es que va a determinar la validez o no de Eso es la norma. un problema sin duda. Pero se sigue remitiendo al 272 considerándolo vigente, naturalmente. Sí, porque se va a cuando remitir una norma que está derogada. El Por lo legislador tanto, remite hay- al sumario y un proceso penal derogado, y esas cosas que hay que después ver integrar, pero digo, me parece que no se puede negar que en algunos casos una cosa es igual a la otra, nada más. Sí, no, y no es solamente una remisión al 272 en la misma ley, sino que en leyes posteriores sigue remitiendo para temas bien importantes como las cautelares en el proceso penal. O sea que, Sí, hablando de mínimo de penitenciaría también, yo qué sé, son problemas de mala técnica legislativa. sí, básicamente sí, porque este delito tiene una redacción, el 272 ter, que es insólita en algunas oportunidades. Claro. Sí, igual hay que hacer como un trabajo de ver efectivamente qué es eso de invadir, o sea, caso a caso, básicamente, porque es increíble, ¿no? Hay vieron que la penetración puede ser, hay varios temas, anal o vaginal, con un órgano sexual, otra parte del cuerpo, o un objeto. Y después, oral, solamente con un órgano sexual, ¿no? Aparentemente. Si es penetración oral, como acto sexual, quedaría en el 272 bis. O sea, si penetrar la boca con alguna cosa que no fuera un órgano sexual tiene connotaciones de acto sexual, quedaría Ahí en tenés, el 272 bis. entonces una razón de ser del 272 bis. Bueno, sí. Alguna vuelta hay que buscar. ¿No sería atentado violento al pudor también en esos casos? Capaz que, claro, el tema es si consideramos órgano sexual a la boca, vamos a decir, y si no, porque también está el tema de empezar a desconstruir lo que son órganos sexuales. Y bueno, y si ese acto tiene naturaleza obscena o sexual, quizás introducir con violencia, vamos a decir, la lengua en una boca ajena podría tener connotación de acto obsceno, ¿no? Pero no sexual, o sea, bueno, ahí estamos habría que haber eliminado los actos obscenos y nos quedábamos con los actos sexuales y quedaba mucho mejor, pero bueno. Tendría que haber una derogación. Pero no, bueno, tampoco nadie quiere derogar estas cosas porque Todos tienen miedo. los problemas que se pueden dar si alguien sale a decir que ahora todos los violadores o los van a salir en libertad. Montano es el que dice que la violación está derogada, también, y dice que estaría derogada la del 92 en cuanto establece que los violadores peligrosos tienen que tener medidas eliminativas.
De todas formas, creo que, si no me equivoco, hay leyes posteriores que se han remitido, el 92 también, ¿no? O sea que, difícil de trabajar. Qué increíble, el legislador, pero el artículo 15 del Código Penal resuelve estos problemas, si se deroga o no deroga, digo, Sí, claro. es una cosa que, bueno. Con el 272 ter, en específico Montano dice, es un tipo penal que viene a superponerse a la violación y por lo tanto lo deroga, porque no es imaginable una penetración total, igual la ley no habla de penetración total, sí, lo que dice a continuación, sin haber pasado antes por una penetración por más mínima que fuera. Bueno, sí, se castiga la penetración sexual, que es lo mismo que la conjunción carnal, pero a la vez es más amplio, porque no necesariamente debe hacerse con un órgano sexual. Bueno, yo, por salud mental, creo que el 272 está vigente. Pero, bueno. Actos obscenos, eso es retrógrado, actos obscenos, atentamiento al pudor. Bueno. Justamente, esa fue toda la crítica, esa fue la razón por la cual no se modificó el Código Penal, se trancó como estaba para... Sí, hoy en día, claro, son delitos de rapto. Contra la libertad sexual cuando son mayores de 12 y contra la indemnidad sexual cuando es contra menores de 12 años. Bien, bueno, ¿cómo vamos en el 272 bis? Lo tratamos, el 272 ter. Bien, a ver alguna otra cosa, porque yo como que vine al galope y me subí al galope. Algo que también se ha dicho es que rigen las reglas de valoración, bueno, que tener en cuenta que rigen las reglas de valoración del 46, hay que tenerlo presente. Bien, el 272 ter, ya lo vimos. ¿Qué pasa con la tentativa de violación? Sería una pregunta, ¿no? O sea, si en definitiva ahora quedó alcanzado por el 272, por más insignificante que fuera. Ahí habría que ver si está derogada la violación, no habría tentativa de un delito derogado. Entonces tendríamos el 272 ter y ahí se podría hablar de ver si la tentativa de la penetración, de invadir penetrando, quedaría incluida, si admite tentativa o no esto, básicamente sería la pregunta, ¿no? ¿Tentativa de invadir sería? Claro, tentativa de invadir penetrando y teniendo en cuenta que la penetración puede ser lo más insignificante que fuera. Habría que ver también el tema del dolo. En su caso, para los que pensamos que la violación sigue vigente, ahí está complicado también en distinguir si lo que se quería era violar lisa y llanamente y la tentativa sería de violación, o si lo que se quería era invadir a través de la penetración por más insignificante que fuera. Es todo como un trabalengua. Veremos a qué llegamos con todo esto. Claro, sí, es complejo. ¿Es del interior alguien que tenga alguna idea, que quiera opinar? De Carmelo me avisaron que están, pero no los vemos, algo así. O creo que ahora los vemos, sí. Problema de que no ¿escuchan? Bueno, capaz que... En el interior alguien tuvo un pedido de formalización por alguno de los delitos de la ley 19.580, los delitos sexuales clásicos, violación, atentado al viento pudor, o tampoco en el interior no ha habido ninguna formalización. No puede ser, llega a la vida. Acá en Carmelo, que los escucho perfectamente porque se resolvió todo llamando, sí, hemos tenido yo y mi colega. Pero no sé qué querés saber, si querés detalles no sé si me acuerdo. Lo que sí, se han amparado o sea, lo que sería un atentado violento al pudor de antes, ahora es una de las figuras previstas por esta ley, que es es el 272. Contra una persona es
los tocamientos, digamos, lo que antes sería el atentado violento al pudor, pero me lo han presentado porque son hechos que acontecieron después del 19 de enero, ¿tá? Que entonces, como está vigente esta ley, lo presentaron invocando estos artículos. Se han formalizado y también hemos tenido procesos abreviados. Muchas gracias. Te pregunto, ¿y has tenido lo mismo, es decir, pedido formalización y eventualmente abreviados posteriores a noviembre por los delitos del Código Penal, de sexuales, violación, atentado violento al pudor también? ¿O te han planteado solamente, o siempre te han planteado los delitos nuevos? Si es después del 19 de enero de 2018, lo han planteado siempre por esta ley. Si son hechos anteriores que se venían investigando, por lo general estamos en el Código Viejo, en el proceso inquisitivo viejo, y no recurrimos acá aunque se resuelvan después. Por eso a mí me interesaba mucho el tema de eso que decía de la prescripción, que yo te preguntaba, porque tengo casos antiguos que me vendría genial poder aplicar para contemplar alguna cosa desde una perspectiva lógicamente inquisitiva y no acusatoria, ese tema de la prescripción. Gracias. Bueno, sí, creo lo que dijimos ayer, que sin necesidad de aplicar retroactivamente con los problemas que puede tener eso, y también está previsto en el Código Penal eso, la aplicación retroactiva de las leyes de prescripción, sin necesidad de eso se podía argumentar en caso de que las víctimas no le corre el plazo el comienzo del plazo no arranca hasta que tienen más o menos una conciencia o condiciones de denunciar. Pero yo no recuerdo haber tenido nunca problema no recuerdo haber visto un problema de prescripción de este tipo de delitos. Digo, sé que en la vida se da, pero digo, en un expediente o proceso penal, si lo has tenido, me interesa después ver cómo sigue eso. Así que gracias. Por nada a ti. Ha habido, entonces, aparentemente habría quizás una toma de decisión de los fiscales de ir por la ley en lugar de ir por el Código Penal, parecería. Sí, me parece que facilita las cosas, ¿no? Hay que discutir menos. A la defensa sí le puede complicar un poco más el asunto, y a nosotros después cuando tengamos que ver en qué casillero ponemos la conducta. Bien, 273 bis, vamos a ese, ¿les parece? Bien, la primera discusión, vamos a leerlo, dice: el que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de 18 años de edad, será castigado con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Ahí sería la primera figura, que tiene dos modalidades. Y después dice: la misma pena se aplicará en caso que se hiciera practicar dichos actos a una persona menor de 18 años o prevaleciéndose de la incapacidad física o intelectual de una víctima mayor de esa edad. Bien. La primera discusión, que más o menos ya la tuvimos con el 272 bis y el 272 ter, tiene que ver con si requiere o no medios coercitivos, porque vieron que en ningún momento lo habla. Hiciera ejecutar actos de exhibición ante una persona menor de 18 años y la misma pena quien hiciera practicar dichos actos una persona menor de 18 o prevaleciéndose. Bien, o sea que en ningún momento habla de los actos. Como les decía, tiene el mismo nombre, abuso sexual. Podemos entender que están implícitos los del 272 bis. Ya les digo, hay dos posiciones. Esbroca dice que están implícitos y Montano dice que no están implícitos. Que dice: no se requiere medios coercitivos, a diferencia de las dos modalidades anteriores del abuso sexual. Y como les dije, si vamos a un argumento de texto, entre el 272 no tenemos continuidad, sino que tenemos el delito de atentado violento al pudor en el medio, que podrían haber puesto abuso sexual sin contacto como un 272 Quarter, como Quinquies, Quarter, Cartier, y quedaba más coherente y podíamos considerar que estaba en los medios típicos. De todas formas, yo pienso que si no consideramos eso, parecería que esta conducta no tendría sentido si no hay un ejercicio de violencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bien. Sí. Hay dos hipótesis, ¿no? El que ejecutare actos de exhibición sexual. Son 4 en total. Bueno, en ese la coerción no corre, ¿no? Porque es el mismo el que la...
A ver, en el caso que si hiciera ejecutar a otra persona, digo, parecería que ahí la coerción, sin coerción, lo hiciera ejecutar, como Claro. Claro, sí. El que ejecutare acto de exhibición sexual ante una persona menor de 18, bueno... Si yo hago ejecutar, me da la impresión que no es necesario, ¿no? Que hay un tema de... Pero hacer ejecutar a otro, sí. Y no, claro, y cuando es un menor o una persona en situación con una discapacidad o intelectual o física... Pero ahí sí entran las presunciones de violencia, me parece. Sí, pero... Esto lo miramos solo, colgado ahí. Claro, es lo que te decía al principio, con el primer artículo, para mí el primer delito es como una especie de bitácora, de guía, bueno, con lo cual integramos lo demás. No me parece, porque además se llama igual, no porque sí, digo, me parece que es abuso sexual, son modalidades de abuso sexual que se deberían integrar, no creo que se pueda o deba analizar aisladamente este último. Sí, yo coincido que no se pueden ver como compartimentos estancos. ¿Quién era que decía que no se precisaba Montano? ¿Qué cosa? Coerción, que no se precisaba. Sí, que no se requiere coerción. Es discutible, pero de todas formas sí, parece que hay algunas modalidades que parecería que no es necesario. Pero en el caso de los menores o personas con incapacidad física o intelectual, como dice la ley, mayores de edad, bueno, ahí de alguna manera caemos en las presunciones del 272 bis, o sea que la ley ya presume que hay una situación de violencia y podemos entender que las presunciones también aplican a aunque nos lo pueden discutir. Bien, bueno, ¿qué es acto de exhibición sexual? Otra vez volvemos a lo mismo. Acto de naturaleza sexual, acto de exhibición sexual, es exhibición de genitales solamente, sin contacto corporal, porque donde haya contacto corporal hay que tener presente que, por más que no está dicho en el texto, en el acápite sí, vieron que es abuso sexual sin contacto corporal. O sea que si hubiera contacto corporal, vamos al abuso sexual del 272 bis, aparentemente. Y si además hubiera penetración, al 272 ter. Bien. Otra pregunta es, ¿basta un solo acto? Porque vieron que dice actos de exhibición sexual. Vieron que en el 272 bis era un acto, y acá son actos. ¿Tienen que ser varios actos de exhibición sexual o uno solo? Con el atentado violento al pudor, no sé si se acuerdan que había una jurisprudencia que decía que con un solo acto bastaba, que por más que la ley dijera actos, con uno solo basta. Bueno, podemos tomar la misma jurisprudencia y aplicarla ahora. De todas formas, hay un argumento de texto en cuanto a que por qué el 272 bis dice acto y dice actos, ¿no? O sea que hay una suspicacia ahí. ¿Qué opinan, digo? Sí, ¿qué opinan? ¿Quieren opinar algo? Son varios. Hay una, digamos, una restricción o un tipo en uno acto y en otro actos. Si no tenemos actos y tenemos un acto, no sería 273 bis, sino sería... ¿Será eso? ¿Cómo lo ven? Porque hay que ver también, el acto de exhibición sexual, ¿es un acto sexual? ¿Es un acto de naturaleza sexual? Aparentemente no, salvo que haya contacto. O sea, como que ese sería... El acto de exhibición sexual se puede volver acto sexual, acto de naturaleza sexual, si hay contacto. Bueno, pero te piden la formalización, no, te piden la formalización, no, te piden, vamos a un juicio, porque si no, te acusan por este delito, y hay un solo acto, y tú, uno entendería que no se aplica inadecuación típica o hay incongruencia, no podés entonces, y absolvés porque tenés solamente un acto, o es un tema de redacción, digo, que tanto me da sea 1 sea 20, de cuál es la interpretación que les parece a ustedes más razonable, incluso digo, dentro de los límites de la interpretación restringidos del sistema penal o la materia penal. ¿Hay problemas? Digo, ¿hay realmente una dificultad cuando es un solo acto para aplicar este artículo, este tipo? Sí, yo creo que más que el acto, no sé, ¿alguien quiere opinar? Vamos arriba, sí. ¿Es jueves? ¿No es viernes? A mí esa me cuesta
entender qué es un acto de exhibición sexual, para arrancar, para poder después opinar sobre si es uno o si es varios. Por ejemplo, si como la mera exhibición de los genitales es un acto de exhibición, porque ahí exigir pluralidad sería no tendría sentido. Por eso, un acto solo ya bastaría para consumar este delito. Pero no sé si la exhibición de los genitales entraría dentro de esto. Por eso me cuesta un poco llevar a una conclusión porque no entiendo mucho qué apuntan. La exhibición de los genitales, ¿te parece que no? Si decimos que exhibir los genitales es un acto de exhibición sexual, no tendría sentido exigir la pluralidad. Bastaría con uno. Pero si decimos que no entra dentro del acto de exhibición sexual, para mí entraría, bueno, ahí ya dificultaría un poco más. En mi opinión, ya que está tan intenso el debate, para mí claramente acto o actos es igual. Actos se refiere, para mí, en la lectura, habla de la materialidad de los actos de exhibición como la categoría, no como una precisión de cirujano, porque dos o más actos, no, me parece que es una interpretación traída a los pelos. El ultraje, decía bien Diego, el ultraje público es otra cosa, pues público. Acá sería dentro de la vivienda, puede ser un ámbito privado del hogar. Y el bien jurídico tutelado es otro. Acá estamos hablando de, vieron que lo que se protege básicamente es a un menor de 18 años, o sea, a una persona que está en situación de vulnerabilidad. En cuanto es como que está emparentado con la corrupción, vamos a decir. Pero básicamente la libertad psicológica, en el sentido de la libertad sexual, el desarrollo. Nadie tuvo un caso de esos de vení, nena, que tengo para mostrar, o nene o lo que sea, y la persona es un degenerado que hace eso, una exhibición, y no lo ve nadie. Es decir, es un lugar público, ¿no? ¿Y eso qué tipificamos nosotros en esos casos? ¿Qué figura empleamos? Porque no, se denuncia, si no, no estaríamos hablando de eso. Se denuncia porque la víctima dice a la mamá empieza todo, y bueno, todos tuvimos alguna vez un caso. Y es en un lugar público, sí, pero por eso, buscando, digamos, vamos a suponer que la persona que hace eso busca que esté en un lugar absolutamente solitario, ¿no? Es decir, público pero solitario, como que nadie nadie los vería y nadie los ve, de hecho. ¿Sigue siendo ultraje público al pudor? Yo pregunto. Sin tener esta norma... No, por eso, primero, ¿aplicamos el ultraje público al pudor? En esos casos creo que sí. Por eso. Ahora aplicaríamos esa misma norma, por el tema de la publicidad, aunque digo, estoy pensando en voz alta porque... Ahí habría como una concurrencia, ¿no? No, pero estaría violando dos normas legales, habría un concurso formal, ¿no? O sea, porque si exhibe los genitales a un menor de edad, por ejemplo, vamos a poner ese caso, en la plaza pública es el mismo caso de manual del padre que viola a la hija en la plaza pública, ¿no? Que está bueno. Creo que era ese caso. ¿Cuál es la pena del ultraje? No me acuerdo cuál es la pena. Tiene de 3... el ultraje tiene pena. 6 meses a 3 años de penitenciaría. 2 a 12 meses. El asunto es que... El ultraje 3 a 3. 3 de prisión a 3 de penitenciaría. Los fiscales van en ese caso... es igual, a 3. Claro, 6 a 3. Es concurrir formalmente los dos, con el ultraje. Entiendo que el concurso formal, ¿no? Sí. Porque es un acto único. O actos... Claro. No, en la plaza no, justamente yo digo no, en la playa de noche, en una situación de total soledad, pero fuera de... pero sí. Sigue siendo público. Sí. Porque el ultraje a lo que yo quiero ir, el ultraje ¿qué es en definitiva? También es una rémora, ultraje. Sí, lógico. Acá es una conducta de agresión sexual. Entonces digo, también desde el punto de vista de perspectiva de género, me parece a mí, ¿no? Estas figuras, digamos, como me parece que estas hay que preferirlas a las esas que tienen toda esa retórica de... Ay, el ultraje público de pudor, la pobre víctima que pudor ni ultraje, lo que queda es traumatizada por una agresión
que muchas veces es preámbulo incluso para, bueno, no se concreta en ni siquiera tentativa, pero el propósito termina o puede terminar siendo eso. No digo una cuestión general, ¿no? Como en definitiva que hay una opción, me parece, de los fiscales por ese lado, por el tema de lo nuevo que tiene la parte toda la delincuencia sexual, tiene que manejarse con otras pautas y otro lenguaje también, que es diferente del delito viejo. Sí, otra cosa que hay para discutir también es si los actos de exhibición tienen que ser en vivo y en directo, o si pueden ser a través de medios de comunicación, ¿no? No sé qué les parece, porque también hay que tener en cuenta la de 17815, hay que tener en cuenta varias cosas. Y todo el tema de los delitos que la propia ley crea, ¿no? El 92, 93, sí. Y cuando dice ante una persona, ¿no quiere decir que sea personalmente? Sí, bueno, ahí te la pregunto. El hecho de ante una persona. Y ya que tenés los otros, ¿por qué los vas a incluir acá? Yo sabía lo que estaba pensando, Diego. Si un menor de edad falsifica su cédula e ingresa a un lugar esos donde hacen striptease o algo así, ahí estaría, ¿no? Sí, ahí hay gente que hace ejecutar a otras personas. Y ahí va. Tremendo. Sí, ahí hay que ver también que el error hay que permitirlo, o sea, como todo, ¿no? O sea, y además ahí la víctima se está poniendo en situación de riesgo voluntariamente, por más que es menor de edad y hay que tomarlo con pinza lo que estoy diciendo, pero digo, habrá que verlo, ¿no? No sé, seguí, Betina, que estabas. ¿Sería el padrastro que le muestra una porno a la hijastra de menor de edad? ¿Sería este delito? ¿O estaría en alguno de los otros? ¿Extracódigo? Eso capaz que sería por lo que dice Diego, por la otra ley. Claro, si antes, acá Beatriz García también ejecutare o hiciera ejecutar. Antes da la sensación. Ejecutar acto de exhibición, sí. Sí, Montano piensa que sí, que tiene que ser en vivo y en directo. ¿Qué sería bueno? Entonces, volviendo al padrastro, porque vamos a hablar de las cosas que se ven. El padrastro que le dice a la pareja, a la concubina o a la propia madre de la niña que se desnude delante de ella y le muestre algo, sería algo así, por ejemplo. Sí. ¿Entendieron? Digo, ¿el padrastro que le dice a la niña? No, sí, a la pareja, a su pareja concubina, y o mismo la obliga, entre comillas, ¿no? a la niña a presenciar una relación sexual también. Sí. ¿Sería esto? No sé. Sí. Sí, habría que ver actos de exhibición sexual, aparentemente presenciar una relación sexual sería, claramente. Y sin contacto corporal, o sea, lo único que tiene que hacer es mirar. Ahí, en el caso de que las dos personas estén de acuerdo, habría dos autores. Que no le pegue nada, digo, aunque no le diga, no la amenace. Sí, se dan. Aunque no necesita, claro. Bien. Bueno, hay varias modalidades. Ejecutar por sí mismo sería la primera. La segunda modalidad sería hacer ejecutar. Claramente hay un tercero que es un instrumento para realizar los actos de exhibición sexual. Es una autoría mediata. La tercera modalidad, hacer practicar a un menor actos de exhibición sexual. Y la cuarta, que es lo mismo, es hacer practicar a un mayor con incapacidad física o intelectual. En esos casos, bueno, en el hacer practicar no necesitaría, la violencia la tendríamos presunta si tomamos el 272, ¿no? Sobre todo, y bueno, si utilizamos las demás presunciones de violencia, si es un hijo, ya tenemos como descendiente, y va a ser menor de 18 años además. Bien. Sí. No. Eso solamente sería para las otras modalidades. Para las de hacer practicar a una persona menor de 18. Claro, eso es cuando se obliga a la víctima, vamos a decir, a practicar estos actos. Y los actos de exhibición sexual que se le obliga a hacer a un menor de edad o incapaz, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está ahí?
no son ante nadie. Puede ser encerrate en una pieza y desnudate y movete, no sé, porque vieron que no dice frente a quién, ¿no? Encerrate en el baño, desnudate y movete. O sea, eso parece absurdo, ¿no? Exhibición. No, claro, no. Exhibición supone que alguien lo ve. Exhibición no. Pero si alguien pasa por la ventana, capaz que lo ve. Ante el que le dice que haga eso. Sí, ¿no? ante el que le dice un tercero. Un tercero, pero ante alguien, pues. Encerrate y hace eso y se va y nadie lo ve, me parece. Sí, no, lógico, sí. Sería. De todas formas, habría que ver Encerrate, sacate la ropa y hace tal cosa y se va. si lo filma. Y no hay filmación. No hay sería en nada. vivo y en directo, como decíamos, pero este tampoco exige ante una persona, no exige ante nada. O sea que podría ingresar él si lo filma o le saca fotos. O si le dice anda y alguien pasa por la ventana y tiene la posibilidad de verlo.